Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales a los coordinadores, docentes y compañeros estudiantes. A continuación se presentará la resolución de la guía de laboratorio número 2 respecto a circuitos mixtos. Los integrantes de este grupo son Gerson Chamba, Yardel Macas y Estefanía Ramos. Bien, en el experimento vamos a hablar nuevamente de las leyes de Kirchhoff, pero en esta vez haciendo énfasis en el análisis por voltajes de Kirchhoff. Bien, el circuito a analizar. El circuito a analizar es el siguiente. Tenemos un circuito mixto con dos fuentes y 5 resistencias unidas en serie y paralelo respectivamente. Bien. Los conceptos fundamentales que tenemos que tener presentes son, primero, la ley de Ohm. Segundo, las leyes de lo que es un circuito en serie y paralelo y sus respectivas fórmulas para hacer una resistencia equivalente. También tenemos que tener en cuenta lo que es la ley de mallas y la ley de nodos de Kirchhoff. Sabemos que en la ley de mallas los voltajes son los que se suman y en la ley de nodos las corrientes son las que se suman, y esas sumatorias siempre son iguales a 0. Estos ejercicios, estos fundamentos podemos revisarlos en el libro de Alan Robbins, del capítulo 4, 6 y 8. Cálculos mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, en este experimento el objetivo es analizar este circuito aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Para ello nosotros tenemos que tomar trayectorias cerradas dentro del circuito, o mallas también. Entonces nosotros aquí tenemos una malla, 2 mallas y 3 mallas. Estas son las 3 mallas que hay dentro de este circuito mediante la ley de voltaje de Kirchhoff. El sentido de la corriente nosotros no lo ponemos en uno de los tipos de métodos de resolución, pero hay otros tipos de métodos de resolución en el cual la corriente toma la dirección de la fuente. Esto no supone algún problema siempre y cuando se coja una sola convención. En este caso se ha cogido la misma dirección para las 3 mallas, pero esto no quiere decir que esa dirección sea la correcta. Una vez que se ha escogido la dirección de la corriente, se procede a marcar las polaridades, donde nosotros por convención sabemos que la corriente entra por el polo positivo y sale por el polo negativo. Entonces esta es la dirección de los polos que va a seguir en todas las resistencias. En la fuente tenemos que recordar que el palo mayor representa al polo positivo y el palo menor al polo negativo. Y así sería la distribución de los elementos en este circuito. Ahora, mediante la ley de Kirchhoff nosotros sabemos que va a haber 3 corrientes, una para cada malla. Y la manera de aplicar la ley de voltajes según Kirchhoff es aplicar la sumatoria. Sabemos que la sumatoria de los voltajes de la fuente es igual al voltaje de las resistencias, y eso vale tanto para la trayectoria 1 como para la trayectoria 2 y como para la trayectoria 3. Como la trayectoria 1 tiene una fuente, pues ahí va a ir un valor. En la trayectoria 2 pues vemos que no hay ninguna fuente, por lo tanto el valor del voltaje de la fuente es 0. Y en la trayectoria 3 vemos que al igual que la trayectoria 1 tienen un voltaje de la fuente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como las fuentes están yendo en direcciones contrarias, pues tal vez el voltaje de esa fuente sea contraproducente. Por lo tanto, tal vez pueda tener un signo negativo. Para la primera trayectoria vemos cómo se desarrolla la ecuación. Tenemos 18 y en vez de poner V1 aplicamos la ley de Ohm para nosotros expresar el voltaje 1 como la intensidad por la resistencia. En este caso la intensidad es la misma que pasa por toda la malla de la trayectoria 1, que eso va a ser la intensidad 1, los 820 ohmios. Para el voltaje 2 también está pasando la corriente 1, pero ahí va a haber un choque de corrientes entre la corriente de la trayectoria 1 y la corriente de la trayectoria 2. Como el choque es en direcciones contrarias, entonces se está restando tanto la intensidad 1 de la intensidad 2. En la segunda figura vemos que va a haber, al igual que en la primera, 2 choques, una en la resistencia 2 y otra en la resistencia 4. En la primera se chocan las mismas
corrientes 2 y 1 y en la resistencia 4 se chocan las corrientes 2 y 3, otra vez en dirección contraria, por eso están restando. Si estuvieran en la misma dirección ese choque, es decir, si la corriente viniera hacia abajo y esta de acá viniera también hacia abajo, entonces ahí se suman, pero en este caso esta va hacia abajo y esta, si le seguimos, va hacia arriba. Entonces como son contrarias, se restan. Resolvemos ese pequeño despeje y nos queda que 0 es igual a menos 1001 más 4402 menos 2203. Por último, la última fórmula, nosotros tenemos una nueva fuente, pero esta se sospecha va a ser contraproducente con la otra fuente de acá, por la dirección en que están tomando. Entonces, igual, siguiendo la convención de polos, cuando la corriente entra del polo positivo al negativo es una carga, cuando entra del polo positivo al negativo es una carga, y cuando entra del polo positivo al negativo es una carga. ¿Ok? Entonces no está tomando este 5 voltios como fuente, debería ser del negativo al positivo, como en este caso, miren, negativo al positivo, aquí está del positivo al negativo. Entonces por ese caso se lo tomó como una resta. Al igual que las otras dos ecuaciones, tenemos en la resistencia 4 un choque entre la corriente 3 y la corriente 2, y en la resistencia 5 pues simplemente es R por I, donde I es la corriente de la tercera trayectoria y R es 390. Despejando ese pequeño desarrollo nos queda la ecuación última, que es menos 5 igual a menos 2202 más 2593. Hacemos un sistema de ecuaciones con las tres ecuaciones que hemos obtenido. Podemos resolverlo mediante Gauss-Jordan o mediante cualquier otro método de solución de sistemas de ecuaciones. Y por último vamos a tener las corrientes 1, 2 y 3. Estas serían las corrientes de la trayectoria 1, 2 y 3 respectivamente. Hay un pequeño error de caligrafía, esta sería I3, ¿no? Y los voltajes, bueno, ¿cómo calculamos los voltajes dentro de cada resistencia? Pues ahora que tenemos la corriente que pasa por cada uno de estos, podemos hacer la misma ley de Ohm, I por R, I1 por R1 me va a dar V1, que es 939. Acá la R2 tiene tanto a I1 como a I2, entonces sería I1 menos I2 primero, y luego multiplicar por R2, y tendríamos 8, 6. De la misma manera con las demás resistencias vamos a tener los 5 voltajes. ¿Listo? Y estos serían todos los datos que podemos calcular analíticamente mediante la ley de voltaje de Kirchhoff. Por último nos queda armar el circuito. Entonces, teniendo el circuito previamente establecido, nosotros podemos proceder a armarlo de la siguiente forma. Aquí ya están armadas las 5 resistencias, pero no están puestas las fuentes, simplemente está armado el circuito. Una vez que ponemos las fuentes, ponemos un amperímetro y comenzamos a medir si efectivamente los cálculos los cálculos que vamos a obtener aquí con los calculados anteriormente, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos las fuentes y el voltaje puesto. Tal vez las líneas cambiaron un poco de color, sin embargo esto es por efectos de la práctica. Entonces aquí tenemos las dos fuentes conectadas, y aquí vemos que la primera resistencia me marca 939, justo lo que yo estaba esperando para el voltaje 1. Hacemos lo mismo, pero ahora para todos los voltajes, como el voltímetro se conecta en paralelo, pues lo único que faltaría es poner 4 voltímetros más en paralelo con las resistencias, los cuales nos quedaría de esta manera. Y se está corroborando todas las mediciones. Si alguna está negativo, ha de ser porque los polos del voltímetro están al revés, pero eso no afecta en nada a su cantidad física. La medición de la corriente, pues en cambio ya no se hace en paralelo, sino se hace un cortocircuito en el sistema. Se abre el circuito en algún lado y se mide el amperímetro en ese lugar, donde va a salir la corriente que va en ese lugar. Sin embargo, aquí podemos ver que las fuentes igual nos están dando las corrientes que pasan por ellas. Entonces esta sería la trayectoria 1 y esta sería la trayectoria 2. De la trayectoria 3 bastaría con abrir un cortocircuito justo en alguna parte de estos dos y estaría completo. Bien. En la tabla de resultados tenemos tanto los resultados analíticos como los resultados simulados, mediante los cuales nosotros podemos hacer el cálculo del error y dar el veredicto final de la veracidad de nuestros resultados. Conclusiones. Los circuitos en serie se dividen a la corriente en diferentes trayectorias, lo cual causa una variación en los voltajes que presentan de cada resistencia. La ley de Ohm puede ser complementada con la ley de Kirchhoff para facilitar el cálculo de variables desconocidas en un circuito. El análisis de mallas puede emplear direcciones de corriente por convención o reales, sin suponer cambios significativos en los cálculos o mediciones.
El análisis de voltaje de Kirchhoff simplifica de manera significativa el análisis de un circuito mixto con dos o más fuentes de alimentación. Listo, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.